¿Cómo un grupo de amigos, con necesidad de descanso, de alguna manera continuaron grabando? ¿Cómo emergieron desde la educación pública, abandonando aquel campo de batalla con el cartón de media en mano? De la educación misma y más allá de eso, del aprendizaje es lo que hablaremos esta semana. Cabros, se introducen ustedes. Bueno. Adelante, por favor. Como siempre, el Hamilton aquí, Mauricio, que te digo, el Jero no está presente. No, murió en batalla. Enfermo. Digo, Sí. eso. Tenemos invitados esta semanita de nuevo, mi compa Nacho. Buenas tardes. Saludos. Bueno, los jóvenes acá me invitaron porque tienen un proyecto muy bueno y me parece muy incentivante saber de lo que están hablando y vivir acá una experiencia hoy con ustedes, así que muchas gracias por invitarme y comencemos. Sí, queremos oír tus opiniones cuando saquemos los temitas. Me parece muy bien. Hoy día todos son sobre aprendizaje y el primer bloque entonces son los problemas, las dificultades, ¿cierto, Tito? Los problemas de aprendizaje sería entonces el primer tema de este podcast y puta que hemos tenido problemas de aprendizaje. ¿Sí o no? Bueno, lo más cercano ahora, en este momento por lo menos, es el proyecto que estamos llevando ahora. Claro. Y de que se nos ha caído. Onda, con la salida del hospital digital. Sí. Fue, una, después ahora con el mentor que... Con el mentor que nos dijo... Como te conté, fue de Santiago. Fuimos a Santiago y el mentor llegó y nos dijo ahí, ya. Bárranme todo esto, pues así, agarró la mesa y ya. Partamos desde nuevo, desde cero. Ya, a ver, ¿cómo es la... Quiero buenas bases, claro. Estudien lo primero, vean cómo está la situación ahora, vean el estado del arte. Claro. Y me dicen cómo está el mercado ahora. Y ahí vean lo que pueden aportar ustedes. Onda, lo hizo como reconceptualizar todo lo que iban a hacer. Porque nosotros estábamos ya empezando el producto, empezando el proyecto, desarrollando, sin cachar todavía realmente cómo está el mercado. ¿Cachai? Claro. Nos presentó las cosas que están ocurriendo ahora y todo, y dijo ya estudien cómo está ahora. Por ejemplo, si se trata de sacar horas y cosas así, tiren a las 50 clínicas y vean cómo está la situación. Claro, y empezar a jugar con las clínicas. ¿Qué clínicas grandes tienen qué facilidades? Las clínicas más o menos, ¿qué voy a pasar? Las clínicas pequeñas, claro, clínicas grandes, pequeñas también. Entonces, bueno, y para todo extenderlo. Eso, además de aprender también cómo funciona el sistema en otros países, todo eso es aprendizaje que vamos a tener que hacer. Claro. Y de golpe, onda, nos tocó ahora. Y lo otro es que no hay un manual, po. No, toca estudiarlo. Claro, y nosotros tenemos que decidir, no sé, qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir, qué interpretación. Claro. Crear todo el conocimiento. El esquema de este conocimiento que van a progresar. Oye, me parece muy interesante, muy buena. Claro, y el problema es que, ¿cómo chucha? No sé. Entonces estamos ahí en eso. Miren, les comento algo breve. Yo creo, hay un bien exponente que se llama Jinky Wick. No sé si lo conocen. Sí, lo cacho. Me salen los anuncios de YouTube siempre. Bueno, es un tipo que habla en inglés, debe ser estadounidense. Habla sobre cómo el cerebro puede ir aprendiendo mejor, cómo cognizar mejor y aprender más rápido. Sí. Y dice que al contrario de lo que se comenta comúnmente de que cuando uno envejece va empeorando su memoria y etcétera, la memoria plástica. Él dice algo contrario. Sí. Dice que existe un proceso de neurogénesis donde se generan nuevas neuronas que van asociadas a emociones positivas como alegría, amor, lo que va creando un lazo más conectivo a tu conocimiento y por ende una mejor calidad de vida adulta. Eso dice. Claro. Sí. De hecho, Jim Quick a mí me sale mucho en el contenido que yo suelo ver, me sale mucho su anuncio y todo. Yo no lo sigo personalmente, no consumo su contenido, pero cada vez que aparece lo termino de ver, ¿cachai? No lo salto, sino que veo todo porque es súper interesante igual. Los hábitos que practica, las cosas que te dice como que podéis seguir aprendiendo, siempre se enfoca mucho en el tema de la memoria. El tema de que podía aprender siempre habilidades y él le llama al tema del aprendizaje es como que es el superpoder. Que si una habilidad es un poder, el aprender habilidades nuevas es un superpoder. ¿Cachai? Y le llama así, porque somos moldeables todavía a pesar de la edad que uno tenga. Es que, puta, varios exponentes de los que he leído, se los diría, pero están ahí arriba. Después voy a decir a los exponentes culiados. Sodomizados los buenos, ya. Ya. La gracia es que no es que seas más plástico, sino que ahora tienes sistemas. Claro. No es que seas tanto más plástico que se te haga más fácil aprender. De hecho es al contrario, tienes sistemas que te ayudan a aprender. Claro, y claro, si te quedas quieto, entonces, claro,
a años más tarde, en donde eso ya está quieto y se quedó sólidamente ahí quieto, no voy a aprender nuevas cosas. En cambio, si tienes sistemas de aprendizaje, si sigues incentivando cómo puedes aprender, volver a regenerar sistemas dentro de ese mismo. Sí. Claro, yo siento que todo lo que uno va aprendiendo va primero en tu enfoque. Sí, segundo, en tu voluntad y tu concentración. Es más pega que la chucha, hay que tener voluntad y concentración, persistencia, hay que cuando uno quiere lograr cualquier objetivo uno tiene que planteárselo, hacer un método como ustedes están haciendo aquí con, ¿cómo se dice? Podcast. Un podcast, pero hicieron una pauta. Eso. Claro. Hacer pauta es muy bueno para aprender porque uno puede ver también sus debilidades y su fortaleza. Ponerla en una balanza y ya tú sabes. Porque no es lo mismo agarrarse a uno mismo de 12 años, por ejemplo, y pasarse, no sé, 3 enciclopedias, 4 libros y este forrado de papeles y decir, ya, estudiate esto. No, en cambio, si lo hacía ahora, ya sabéis por dónde empezar. Entonces decir, eso es lo que claro. Y esos son los sistemas que decís tú, que uno mismo ya se ha organizado y dice como, ok, tengo que partir por esto, luego hacer mi hipótesis, y luego ya revisar si el marco teórico me lo avala, ir a lo práctico. Y eso es algo que también lo encuentro un problema, no sé si les pasó, por lo menos a mí en la básica y en media, siempre como que te daban la pregunta. Siempre te daban, no sé, un texto y una pregunta. Y lo buscas dentro de ese texto. Pero generalmente era extraer textual. Claro, alguna vez se preguntaron, ¿y está bien la pregunta? ¿Es realmente lo que yo quiero saber lo que está en esa pregunta? Claro. Hay veces que te enseñan la pregunta y encontrar la respuesta, pero nunca tú formularte las preguntas. Nunca tú interpretáis lo que el autor trataba de transmitir. Interpretar, porque a veces uno puede acaparar el conocimiento como de memoria, puede repetirlo, pero al final no lo comprende. No lo aprendió. Es comprender las cosas detrás del conocimiento, lo que hay más intrínsecamente. Interiorizarlo, eso es algo, una carencia súper grande en la educación, por lo menos que en Chile, no sé si en otros lados es distinta, pero tengo entendido que es así. Es carente en eso, onda, no te hacen inferir, no te hacen como uno mismo interpretar, sacar conclusiones, sino que generalmente extraer información y luego volver a repetirla. Sí. Por ser, mira, en antropología les comento, me estaban pasando la última clase sobre unas estructuras que son de facultad mental, que son como el sistema mental de idealista, que es como el mundo solo de ideas, de todo lo que se puede conceptualizar, todo lo que la persona piensa, siente, medita, etcétera. Entonces eso va asociado también para conocerse a uno mismo, también, para conocer su capacidad y más al ser humano. Dicen que todos tienen como una estructura mental universal que mediante distintas frecuencias va aprendiendo distintas enseñanzas y se enfoca en diferentes culturas para ir haciendo diferentes costumbres que van desarrollando una cualidad. Es que de hecho el conocimiento que adquiere siempre está totalmente ligado a la experiencia que uno tiene. Y si tú vivís en la cultura occidental, va totalmente ligado a todo lo que aprendáis al cómo funciona la sociedad de equipo. Entonces las circunstancias influyen mucho en lo que uno aprende. También nos comentaron que el sistema de números que está acá actualmente en el occidente procede de Oriente, de Arabia. Especialmente un exponente que lo hizo. No me acuerdo cuál era el nombre, pero también. Los sumerios. Claro. Eso, y ahora radica. Y es interesante porque después, o sea, por lo menos dentro de mi carrera, la ingeniería, nos pasan distintos sistemas numéricos, que en realidad es más que nada para reinterpretar cosas, ¿cachai? Para ver cosas más rápido, para darte cuenta de otras cosas. Y representación numérica, claro, tienes el sistema decimal. Claro. Pero... A ti te pasan el de los 16, con hexadecimal. Hexadecimal. Ya. Con 16. Que llega a 9 binario, y luego hace A, B, C, octal. Binario también. Octal nunca lo he cachado. Pero llegáis de 0 a 255. Y ese es tu dígito. Ya, sí. ¿Cachai? Sí. Y claro, toda esta... Que la usan herramientas, claro, son herramientas. Claro, y te cambian la manera de pensar. Por ejemplo, si yo te digo los números, no sé, pues múltiplos de 2 son pares, ¿ya? Sí, obvio. ¿Cierto? Y los números que no son impares, pues. Sí. Y entonces tú decís, ya, entonces 2, 4, 8, ¿cachai? Y lo veías así, súper rápido. Sí. Pero es porque dividido en 2, claro, te da un número exacto. Y los que no son impares. Sí. Puta, en binario tú sabes que son impares o no, porque tu número en el último dígito tenía un 1 o un 0. Es como lo de las computadoras, ¿no? Claro, porque por ejemplo,
Claro, por ejemplo, si tú tenés un 1 acá, eso es un 2. El 10 en binario es 2. Claro. Y el 3 es 1, 1. Un 11. Mira, entonces para cualquier número impar, el te hace ver la vida de otra forma. Claro, y claro, es algo pequeñito. Pero es un esquema que te hace verlo una perspectiva. Claro, diferente. Entonces tú después decís, claro, es lo mismo, el mismo número representa lo mismo, pero visto de una manera mucho más simple, y te cambia toda la noción. Y después si lo tratáis de extrapolar a la vida, ¿cuántas cosas he visto de una manera y no la he visto de otra? Claro, eso mismo estaba pensando. Y de ahí, por ejemplo, paso a historia y los procesos, cómo se desarrolla la historia. Exacto. Cómo te dicen, no sé, pues que aquí ya es más de opinión personal, no sé, pues que China es comunista. Yeah. Claro, y ni cagando. Para mí China no es comunista. China es uno de los países más capitalistas del mundo. No, yo diría nacional socialista. De hecho, lo habíamos conversado la otra vez, nacional socialista. Porque entonces, el sistema que tienen, el sistema político-económico, no es que la ideología, pero el sistema político-económico que tienen es súper nacional socialista, se nota. Interesante. Sí, pero uno se deja llevar por el, no, son rojos, son comunistas. Claro, y es como... Claro, y no. Pero claro, eso es por oír cosas y no cuestionárselas. Claro. Porque uno muchas veces toma eso como aprender. El escuchar, interiorizar y listo. Y así es la vida. Así son las cosas y chao. Pero a veces el cuestionarse lleva a que aprendáis. Muchas veces no necesitáis estudiar de una fuente externa, sino que el simple hecho de reflexionar uno mismo lo que ya sabe, cuestionárselo, pensar así como, ¿y esto es así o cómo es? Claro. El estar solo pensando ya hace que uno aprenda más. O cuántas veces yo, hablando con un amigo sobre un tema, no he aprendido algo nuevo sin oír ninguna fuente externa. Solo hablando con mi amigo así como y salen cosas. Uno de chucha, no me había dado cuenta de eso. Claro, y el mismo tema, mismo conocimiento, pero las perspectivas son distintas. Sí. Y te nutre. Que los mismos puntos de vista vayan esa perspectiva saliendo, en cierto modo va ligado a otra forma de emoción también. Claro. Y también puede ir ligado a... Es que los mismos estados de ánimo también te condicionan. A otra parte de distintos hemisferios, puede ser el izquierdo o el derecho, pueden ser diferentes. Sí, pues muchas veces cuando tenéis un desafío como el que estamos haciendo nosotros del proyecto, hay situaciones donde tenéis que tratar de usar la parte racional, la parte de los negocios, ¿cachai? Y ver cómo vamos a dirigirnos al modelo de mercado para tratar de emerger con esto. Claro. Pero luego tenéis que también sacar el lado creativo y desarrollar el producto en sí. Buscar como lo que está buscando el cliente, pero tú mismo como la parte creativa. Y eso mismo va hacia los hemisferios. Y eso, no, y por ejemplo, lo otro es como no tratar de construir desde cero. Porque, claro, puedes intentar construir todo desde cero, pero el tiempo que te toma es infinito. Eso es lo que nos dijo nuestro mentor cuando fuimos a Santiago. Dijo que estábamos partiendo algo desde cero, sin saber cómo es la situación actual, y puede que alguien ya lo tenga hecho y que uno pueda aprender de eso mismo o construir sobre eso para sobre eso agregarle mismo, más valor. Claro, entonces tomáis algo que ya existe y aportar con cosas nuevas. Pero muchas veces uno, al no informarse, al no estudiar el tema, llega y ya empiezo a hacerlo desde cero y no sabéis que ya en otro lado ya está hecho. Entonces es interesante, igual eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. Vamos a tener que estudiar, en el caso del proyecto y todo, hay que hacer eso. Porque no hemos contemplado el panorama actual. Pero, no sé... Yo creo que mi mayor dificultad con respecto al aprendizaje, ya que hablábamos de los problemas, es el tiempo. A mí me jode caleta el tiempo, así como con todo. Hoy en día, por lo menos, con la pega y todo, ni cagando me doy el tiempo como a aprender demasiado. Ahora estoy tratando de aprovechar los horarios que tengo en la micro, hacia la pega, escuchando audiolibros. ¿Cachai? Cosas así. Cuando estoy en la casa, ya dejé de ver videos de memes o cosas chistosas o, no sé, perder el tiempo en cosas que antes me entretenían y ahora ya no. Sino que ahora trato de lo que sea que veo me aporte valor, de alguna forma me haga cuestionarme a mí mismo cómo estoy haciendo las cosas. Claro, y así uno aprende. Estás filtrando información. Exacto. Y decidiendo qué me va a servir y qué no. Claro, la positiva necesaria la queda, obviamente. Y lo otro se recicla, quizás se elimina. Le puedo limitar el tiempo, puedo darme tiempo de ocio, pero en algún momento, pero no perder el tiempo así sin darme cuenta. Claro, eso me he dado cuenta que antes yo era muy ocioso, debo reconocerlo, hasta que aprendí a ser más disciplinado. Primero, a hacer lo que es más necesario, y como luego el estudio y todo eso, y luego ya relajarme un poco y ahí eso mismo. Es que eso es gratificante, de hecho, para mí es súper piola
Porque ustedes saben que soy más sociable que la chucha, a mí me encanta, de hecho lo que más me libera es pasarla con amigos, ¿cachai? Pasarla con alguien más que me llevo bien. Es más rico que estar solo o que dormir. Y eso lo he vuelto para mí una recompensa. Entonces eso crea hábitos, me hace como el refuerzo en esas cosas positivas, donde yo sé que si trabajo y todo y consigo lo que quiero, luego me puedo recompensar pasándomela con amigos, saliendo, como salimos la otra vez Espartaco, ¿cachai? Cosas así, porque sé que me lo estoy ganando. Sí, pero antes, bien. El semestre pasado, por ejemplo, cuando salí de la U, era salir por salir, por salir, por salir, y no hacía nada más que salir. Bueno, como que no avanzáis, te quedas estancado igual. No, yo, si tuviera que decir mi gran problema de aprendizaje, de hecho, el mismo aprendizaje. Soy obsesivo. ¿Verdad? Y si algo me captura, yo voy a estar lo que sea necesario hasta aprenderlo o que mi cuerpo muera en el proceso, literal, así quedar inconsciente en esta pieza así. Mira, yo creo que para aprender algo bien, primero empecemos de cero. ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cómo tú te sientes mejor? Sí. No sé, hay gente que puede aprender mejor por el oído, ya que tal vez tenga un cerebro más musical. Claro. Otra gente puede aprender más visualmente porque tiene un cerebro que tal vez hace más imágenes, hace más películas quizás. La forma de interpretar es conocerse uno Otra mismo. persona puede aprender más de tacto quizás que tocando. Y todo va asociado más a los sentidos. Pues personas ocupan toda su energía en una parte del cerebro más. Claro, sus conexiones están hechas más fuertes en uno. Sí. Claro. Un que yo sigo mucho va conllevado con su voluntad. Claro, y con su información genética también. Claro. Porque la información genética tiene mucho que ver en esto, porque eso nos entrega una cierta capacidad que tenemos. Es que es parte de y eso tenemos que ir así alimentándola para que ver hasta qué punto podemos llegar, ¿me entendés? Claro, pero cada uno tiene su propia identidad y su forma de aprender. Entonces, cada uno tiene que conocerse y tener su acercamiento adaptado a su persona. Claro. Uno que yo sigo mucho siempre habla del self-awareness, que es como el autoconocimiento. Y es que no podéis dedicarte hacia algo si es que no es lo tuyo. Si tú sabéis que no es lo que te gusta, o no es lo que te interesa, o lo que te atrae, obviamente no te vayas a forzar hacia eso. Entonces la idea es saber para lo que eres bueno, lo que te interesa, en lo que realmente sentís que te vale la pena meterte. Claro. Y ahí es el primer paso. ¿Sabes qué? Me acuerdo también de una frase de un profe, de que nos decía así como, a ver, lo contextualizo. El profe así como dijo, y ustedes tienen que enfocarse en las cosas que les gustan y bla, 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 bla. La cosa es que a un cabro, así como chato, más que chato, se para y dice, ¿sabe qué, profe? A mí no me gusta nada. Ya. ¿Qué hay para mí? Yo cuando entré a la U tampoco tenía ni una vocación. Mira, yo creo que igual va pero sí hay cosas que te gustan. Claro. Siempre hay algo que te gusta. Y yo me acuerdo que el análisis que me encantó el profe es que la respuesta fue, pues entonces lo que menos detestes. Exacto. Exacto, buena respuesta. Entonces, porque es verdad, uno sabéis que a veces hay que esforzarse y mover un poco la barrera y decir, quiero ir y encontrar lo que me gusta. Claro, porque uno se mentaliza en algo. Porque si no hay probado las cosas, no vais a saber que te gustan. ¿Cachai? Obvio, y va obligado. Sí, onda, si yo jamás hubiera probado el café, jamás sabría que me gusta el café. Claro. ¿Cachai? Y me encanta. Pero si no lo hubiera probado nunca, no sabría. Entonces uno tiene que ponerse en situaciones donde sale de la zona de confort, sale de lo que hace siempre, salir un poco de la rutina y decir, esto lo voy a probar una vez. Yo siempre he dicho, desde cabros chicos, estoy dispuesto a probar todo una vez. Para ver si me gusta. Y luego sigo. Así me metí en el ciclismo y yo llevo más de 3 años haciéndolo y me encanta. Pero hay weas que también hice una vez, no me gustaron y chao. Claro. Tiene todo el sentido del mundo. Ese paso de conocerse a uno mismo. Luego podía entrar a la metodología, decir ya así como planifico el cómo voy a aprender, cómo no me voy a esforzar demasiado, como lo haces tú, que te obsesionas con la wea, estoy 3 días metido en la wea. Claro, pero lo primero es partir por uno sabiendo cómo es. Claro. Por poner un ejemplo, pongamos un ejemplo, 2 alumnos. Uno que cuando va a clase estudia por ser con un ánimo triste, más bajoneado, quizás amurrado o enojado. Y por otro lado alguien que va con una disponibilidad de feliz, contento o relajado.
eso tiene que mucho que ver, porque el alumno que va enojado va a aprender de otra manera y va a aprender cosas negativas. Es que es la recepción, porque luego cuando estés repasando la materia en la casa, vaya a recordar todo lo que aprendiste, lo vaya a recordar como con esa, como que tiene pegado ese es la interacción del estímulo externo con tu propia emocionalidad. Claro. Exacto. Por ser a mí me favorece estudiar. Para aprender más rápido quizás yo tengo que hacer ejercicio, por eso me pongo a hacer flexiones para botar un poco de aire, reoxigenar más, o salir a correr. A mí me gusta mucho el deporte y eso me hace aprender. O la música, escuchar música me relaja, me hace aprender. Pero a la misma vez hay otra gente que la música, por ejemplo, le distrae. También. Y no puede, entonces ahí va en cada uno mismo. Tú mismo te conocís cómo vas a ver que la música te va a motivar para estudiar. Todo va por la yo me pongo chill cuando me pongo a trabajar, yo ya no estudio, pero cuando me pongo a trabajar en el compu editando y weá, chill. Pero es que eso también es un proceso de aprendizaje, claro. Porque ya estás trabajando y de a poquito, y yo cacho que no sé si te has dado cuenta, o haces el análisis ahora, de cómo has mejorado la primera vez que empezaste a editar ahora, po. Sí, cagaba la risa, si yo me acuerdo de editar cuando chico. Entonces, ese trabajo, en realidad, también es un aprendizaje, porque vais mejorando tu método sobre la misma marcha. Sobre la marcha, claro. Bueno, sí. El aprendizaje está en todo. Y ahora me acuerdo del autor, así que lo quiero mencionar antes que se me vuelva a olvidar porque tengo una memoria de mierda. Maturana. Maturana, ya. Sí, un biólogo que estudia neurociencia en Chile. Bueno, acá sí, interesante. Sí, y me acordé ahora por fin del nombre ese. Está bien. Me cuesta. No, está bien. Yo con la memoria y los datos así como específicos, soy como cualquier mortal. Trato de si es que tengo refuerzo, ahí me voy a acordar. Porque lo he escuchado muchas veces, ¿cachai? Claro. Lo tengo repetido ya, ahí sé. Pero si voy a recordar algo, generalmente soy más de recordar una frase que quién la dijo o cuándo. Porque eso lo escucho una vez y listo. Pero la frase queda grabada. En cambio, muchas veces, por ejemplo, yo sé que yo te hablo mucho de Gary Vee o de Matt D'Avella, porque los güeyes me hablan de su nombre siempre que los veo. Claro. Siempre me mencionan su nombre y entonces lo tengo interiorizado, me gusta lo que transmiten y listo. Pero cuando aprendí algo en el colegio y cosas así, generalmente tenía que memorizar fecha o nombre, güey, así, y lo hacía solo para la prueba y luego lo olvidaba. Te quedáis con el proceso, con lo importante, con lo que podéis sacar de ahí. Es que la gracia es que en el video tú vas por el contenido y de paso te añaden el nombre. Mientras que en la educación te dan el nombre y ese es el contenido en sí mismo. Sí. Y aparte de la educación, la aula mayormente está inclinada para el hemisferio izquierdo, que es como más racional, no es como tan creativo, no te hace crear más que solo recognizar lo que ya está creado. No sé si sea cierto, pero siempre lo he asociado con procesos y ejecución. Básicamente es un computador, le tiráis un código, la web ejecuta y devuélveme esto. Y escupe el resultado. Sí. Y de ahí en realidad... En cambio, la parte creativa tiene muchas más libertades dentro de, y aparte va muy dependiente del individuo. Entonces, y la cosa, relaciona. Claro, relaciona, y eso sí, la parte creativa te da mayor independencia igual. Sí, porque de la parte creativa han salido muchos inventores o que gente que ha salido de trabajar comúnmente a crear más cosas. Claro. Sí. Entonces es una herramienta muy buena para el futuro. Claro, por ejemplo, en informática por lo menos, nosotros trabajamos con paradigmas de abstracción, ¿cachai? Entonces, son formas de ver el mundo distintas para representar Genial. Un, es que me interesa demasiado el paradigma. Entonces, es que esto es algo que no se suele mencionar y que yo que debería estar en cada carrera científica e ingeniería que existe. El método científico, pero, a ver, ¿cómo se llama la ciencia que estudia el aprendizaje? No, ¿El ser humano? No, la ciencia que estudia la ciencia. No me acuerdo. Cienciología. No, una religión. No, pero estudiar de por qué las cosas son así, por qué la ¿por ciencia está establecido así? Claro, por ejemplo, conversaba con un amigo el otro día. Si yo te preguntara por el método científico, ¿qué me dirías tú? ¿Cómo funciona? Bueno, el método científico, sus bases son comprobación, o sea, nada puede quedar fuera a la imaginación, todo tiene que ser comprobado materialmente y estable. Tiene que ser estable. Sí. Fundamental. Siempre recibir evidencia. Pero, ¿qué buscas? ¿Cómo lo buscas? Postular una hipótesis. ¿Cómo buscas comprobarla? ¿Cómo buscas comprobarla? Observando, analizando, estudiando el entorno. Experimentos para... Primero hacen tal vez un alcance de lo que quieren lograr
Ya. Y así lo tratan de demostrar mediante un experimento, material que se manifiesta. Mi hipótesis es que va a ser. Pero la abstracción luego de eso, más allá de lo terrenal, ¿qué buscas probar tú? Buscas probar ¿Que tu hipótesis es cierta? Yo creo que más que eso, que hay algo más allá de lo material. Porque muchas veces la conclusión es que la hipótesis no era la correcta, pero se descubrió el cómo funciona realmente. Claro, que es el orden establecido, mayormente. Ya, a eso es lo que voy. El cómo funciona. En realidad el método científico ha tenido muchas iteraciones. Claro, la primera iteración es buscar que tu método es cierto. ¿Ya? Sí. El problema es que si tú comienzas a pensar cuántas veces puedes iterar eso, me refiero a cuántas pruebas puedes hacer y cuántos casos existen, son infinitos. Pues. Entonces, ¿alguna vez puedes probar realmente que es cierto? No, pero puedes llegar a una concepción general de que está suficientemente aproximado como para que lo como gravedad, realidad. La gravedad. Claro. Hasta que supo que la gravedad en realidad no era fuerza. No. Porque comprimes el espacio. Claro. Y ahí se deforma y genera una aceleración, pero realmente siempre se mueve sobre la misma línea. Es una de las 4. Sí, pues es que igual el universo está en vibración y es altos y bajos. Claro, entonces que lo hablaste con vibraciones, porque de hecho la teoría de cuerdas habla de exactamente de vibraciones. Claro. Son 4 fuerzas, bueno, no sé si fuerzas, pero Tito, ayúdame con la palabra porque son 4, pero no sé qué son. Que son la gravedad, la fuerza fuerte. 4 leyes, ¿no? Algo así. La gravedad, la fuerza fuerte, la fuerza débil y el electromagnetismo. Claro. Son 4 y todas esas hacen el universo. Ya. Entre sí. Ya. Segunda iteración del método científico. Probar que algo no es falso. Que es diferente a probar que tu método es cierto. ¿Por qué? Porque tú con un caso de falsedad, tú pruebas que todo el esquema es falso. Exacto. Por ejemplo, si yo digo, no existen los elefantes rosados, obviamente no voy a ir por todo el mundo buscando un elefante rosado, pero si alguien llega con uno, desmanteló toda mi teoría y se va a la chucha. Claro. Porque claro, es evidencia de que es falso, ¿cachai? Entonces la idea es probar que no es falso. ¿Cuál es el problema? Que llegáis a la falacia de... Que si llegáis a la falacia destruís todo el modelo y hay que empezar completamente de cero. Interesante. De ahí, muy difícil, muy complicado. Claro, y de ahí ahora voy a acelerar al máximo, que es los paradigmas, que es lo que se utiliza ahora. ¿Y de qué trata un paradigma? Tú generas un modelo. Un modelo de cómo funciona algo. Y esa cosa puede fallar. Tu modelo puede fallar. Pero para eso tú delimitas bajo qué condiciones funciona tu modelo. Y si falla, en algún punto, extrapolando de lo que tú sabes en dónde funciona, tú tratas de adaptar el modelo para que funcione dentro de lo que tú decías y el poquito en el que falló. Y lo expandes. Y ese sería otro paradigma más. Claro, entonces va iterando sobre sí mismo para ir mejorando el mismo método. Que vaya optimizando el universo observable de la zona de trabajo. ¿Cachai? De que en realidad la vida es un paradigma. Claro, y vais resolviendo cosas sobre sí mismo y vais resolviendo los problemas parchando de a poquito. No tomáis problemas grandes, sino que tomáis un problema pequeño, lo resuelves, tratas de extrapolar a otro, generalizar y ya, te funciona, se rompe. Chucha. ¿Y qué pasa si hago esto? Y empezáis a moverlo. Empezáis a moverlo de a poquito, de a poquito, y lo expande hasta que vuelva a funcionar y seguimos. Y vamos de nuevo, sí. Bueno. Entonces, ¿cachai? Todas esas cosas que... Pero esas son prácticas de prueba y error que es el tipo de aprendizaje que tenéis que aplicar en esa materia. Claro. Porque en muchas otras, los casos de estudio, tú dais por sentado que el método que hay es así. Claro. Porque no estáis creando. Claro. Me lo voy a comentar también en el estudio etnográfico que es de antropología. Ahí la profesora dice que todo varía mucho. Varía mucho en la definición, en la percepción de ver realmente cómo es la escultura. Claro, la cosmovisión de los individuos. Y dice que en realidad todo puede variar, son probabilidades que van variando. Exacto, todo ambiente tiene diferentes formas de representarse. Que influencian en la forma de... Claro. Muchos códigos, etcétera, todo tiene su sentido. Y cada uno pertenece a un organismo que se va generando. Y generación tras generación son esos casos de estudios donde tú extraías un individuo de su ambiente y lo ponías en otro. Ahí está el proceso de adaptación. Y muchas veces el proceso de adaptación se da. Pero hay otras situaciones donde no. Y si tú, por ejemplo, a un león lo sacáis de un zoológico
y lo poní en la selva, muere. Claro, porque está probado, se va a sentir solo, qué sé yo, va... Claro, y nunca estuvo preparado para un ambiente así de salvaje. Su mentalidad o su organismo está preparado para otra frecuencia de la vida. Y aparte le daban comida en el zoológico, partiendo por ahí, partiendo por una base así. Entonces, aparte de la propia adaptación que puede tener un individuo, el mismo individuo está influenciado toda su vida por las condiciones que lo afectan, porque todas las circunstancias que lo rodean. Pero si te das cuenta, todo esto que uno dice en la teoría, uno lo hace. Y lo hace por instinto, al aprender. Es natural. Y es natural. La cosa es que es distinto sentarse y decir, chucha, ¿y por qué estoy haciendo eso? Claro. Y claro, podéis llegar a distintas conclusiones, pero el llegar a las conclusiones es la parte divertida. Es la parte interesante. Ahí se revela... Claro, porque ¿qué es lo que tú buscas realmente? Claro, detrás de toda la acción. Algo en que yo veo que siempre habla de que mucha gente tiene interiorizadas creencias así como basadas en su inseguridad y cosas así, y él trata de llegar a la raíz de por qué, ¿cachai? Y muchas veces parte de la crianza. Parte así como de la infancia que tuvieron, de cómo se creó, ¿cachai? Claro. Es que la crianza es el proceso más importante. Te genera la base. Claro, te hace luego la base. Viene la adolescencia, que también es un proceso demasiado importante. Entonces, y luego ya te definís como adulto, pues ya tenés un discernimiento ya construido, luego ya son opiniones las que van cambiando, pero tú como persona eres el mismo y los cambios son menores. Por eso yo estaba viendo, una vez vi un documento que decía que si un niño lloraba mucho cuando chico, se acostumbraba a llorar, iba liberando mucho cortisol en su cerebro, lo que lo acostumbraba después a tener depresión, posible depresión más adelante, ¿cachai? Todo asociado a la emoción, ¿ves? Claro. Entonces, esa es la base. Yo lloraba mucho cuando chico, pero luego cuando llegaron como 8 años, 9 años, ahí empecé a llorar. Era rara esa wea. Cuando no lloraba nunca ni cuando chico, en nada. Pero luego empecé, y eso fue extraño, wea. Son procesos. Sí, son procesos. Bueno, ¿sabes qué? Hemos hablado tanto y tan metido que ya se llegó la media hora. Unos minutos, sí. Así como, así. Es que bueno, se pasó bien. Sí, son temas súper interesantes. Tendríamos que hacer el break entonces y volvemos después de un ratito. Me parece. Me parece. Ya, Cabros, que estén bien y nosotros vamos por la choquita, por la choquita.
Bueno, cabros, estamos de vuelta aquí. Volvimos del Está Muy rica buenas, la choquita. muy buenas. ¿Cómo Está están? rica la choquita. Ah, excelente, muy buena. Muy buena mano. Después queda la segunda, sí, la segunda Sí, patita. queda la Guau. segunda ronda. Queda todavía, Sí, queda más, queda fino, más. fino. Excelente. Bomba, Bueno, como y dicen. volvimos. Nos Ya, tocó el po, segundo tema. queda el en la segundo pauta, ¿no? tópico y es aprender vía crash courses. Crash O sea, courses. cuando la vida te dice o aprendí o O cagaste. estáis cagados. Estáis cagados, sí. O lo Es aprendí situación o aprendí. crítica, sí. Claro. Sí. Cabros, ¿cómo Pasa. se sienten con el tema? ¿Qué Puta, tal? ¿Qué experiencia hay? No sé, igual. No han habido tantas situaciones donde me haya pasado, weón. Uf, Como es más. en mi parte, ¿Sí? miles de veces me ha pasado esta cosa. ¿Sí? Y en situaciones de peligrosidad, diría yo. Calla. Por ser, les cuento Cuando te una. pasó lo del ojo, weón. Mire, sí, cuando me pasó el ojo, una vez me estaba construyendo, o sea, no estaba construyendo, estaba trabajando en Estaba construcción, envenenando. cortando Con con galleta. una galleta. Entonces, resulta que no me puse protección para los ojos, inventaron filamentos de metal. Entonces tuve que aguantar el dolor primera instancia y luego ir al hospital. De ahí me tuvieron que operar, o sea, fácilmente Y es sí. que estaba Tuve que abrir con el su ojo, abuelo mantener y el ojo no bien usaba abierto, gafas, era de la tranquilo. antigua, Y ahí ¿no? el doctor... Pero en realidad les quería comentar una vez que me pasó algo muy fuerte, un golpe craneal. En la parte de acá atrás, Ya. cerca de la nuca, Ya. pues sufrí un golpe muy fuerte, debido a un conflicto, etcétera. ¿Me entiendes? Y ahí tuve que desarrollar una capacidad de adaptación en el momento, porque yo sentía que si no la realizaba iba a tener muy poca energía y me podía hasta desmayar. Entonces yo, ¿qué hice? Empecé a respirar profundo, empecé a pensar positivo y a caminar con fuerza, hermano. Era como, Claro, claro. estás en una guerra, weón, imagínate, estás en Troya, así, Estás ahí superando ardiendo la todo, batalla, y sí. tú sufriste Bueno, por bueno. una guerra o sufriste una pálida y te estoy Eh. recapacitando. Entonces ese es Cacha, como, la hizo. estaba al Revivió, borde y claro. tuve que revivir, Bueno. como dices tú, de la ceniza. Sí. Aprendió a mantenerse ahí en el... Sí, Claro. Oye, tú una La vez actitud. te desmayaste, pues, weón. ¿Tú te Cuando desmayaste? llegaste, cuando corrí en los Ah, cerros en ventana, sí. weón. ¿En serio? Sí, pero no aprendí nada, ¿sabes? Sí. Que yo antes entrenaba brígido, muy brígido. y ¿Qué salía, entrenabas? ¿Correr? piernas, hacía piernas Ya. mucho porque hacía taekwondo. Ya, buena, buena. Y la cosa es que después perdí toda esa weá. Sí. Y a mí se me ocurrió un verano tratar de hacer el mismo entrenamiento que antes hacía. ¿En serio? Y me coloqué pesas en las piernas, Y te lesionaste. algo para taparme. No me lesioné. ¿No? Hice todo el recorrido y fueron como unos 10 kilómetros, 12 kilómetros bueno, corriendo, bueno. así por los cerros. Hizo Entonces, cerro, con por no pesa y corriendo todo. plano, Claro. ¿no? Y yo dije, sigo bien. La cosa es que terminé el recorrido y me quedé en un desfiladero, ¿cachai? Ya. Mirando así Cerca de como, ventana. puta la weá, que todavía me mantengo. Ujú. Y de ahí no me acuerdo nada. De ahí lo único que recuerdo es que desperté en el piso y que había gente alrededor mío gritando, Ah. ¿estáis bien? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Y me levanté sin medio ahueonado y ¿Sí? estaba sangrando acá atrás. Ah, mira. Y la weá es que al final fue que me levanté la piel. No sé cómo mierda caí, ni cómo caí. La cosa es que me levanté la piel de acá atrás, pero no Ujú. me golpeé. Me levanté la piel de acá ya, atrás. ya comprendo. Fue preciso. Y que la afectó a salvé una así. capa muy externa. Claro, nomás. claro, y me arrancó nomás. Y de hecho Y se todavía concentró el estoy... golpe preciso, ¿cierto? Sí, de hecho, hubiera mira, sido un todavía golpe un estoy, poco más mira. inclinado y quizás te hubiera entrado mal, Claro. ¿me entendés? Y, Brígido. Te salvaste Pero- igual, en cierto modo. y ¿Pero sigo aprendiste yendo para allá. eso? Ah, sigue yendo para Y allá. bueno, Ah, es aprendiste. un milagro que estemos aquí No es presentes situación- entonces, ahora Claro. por todas las cosas que Sí, hemos pero pasado. Entonces no Eso es no- situación crash course. O sea, claro. ¿Por qué no aprendiste de eso? No, porque soy Joder. weón, po. Ahora estáis aprendiendo porque lo estáis recognizando, pues ya estáis viendo y podéis sacar. Pero igual va Pero a seguir sigo yendo. yendo. A ver qué punto podéis sacar ahora desde que ya lo repasaste, lo dijiste y lo viviste, etcétera. Yo soy ahueonado porque sigo yendo. No. Eso es lo que aprendí, po. No, yo creo, yo aprendo de eso y sería, a veces no hay que forzar tanto un entrenamiento físico, ya que puede pasar la cosa. Es que Claro, siempre lo hago. Pero ahora, por ejemplo, Y es yo como lo hacía aprenderlo antes en mucho, retrospectiva. de hecho antes no me ¿cachai? cuidaba Claro. mucho, hacía mucho ejercicio, me maltrataba, etc. No, Pero era cuando lo diferente. aprendí en retrospectiva es porque en el momento la situación no te presionó lo suficiente como para que lo aprendieras. Claro, Y puede las ser. situaciones en Crash Course, por ejemplo, son cuando, puta, estáis para cagar en la U y tenéis que salvar el semestre, por Ajá. ejemplo, y la salváis a todas formas. Claro, el último, Así, en la última recurso, semana es ahí. como antes de, porque luego cuando aprendí en retrospectiva, 6 meses después, años después de algo, es como, puta, una enseñanza para el futuro. ¿Cachai? Pero, situaciones son así como el darlo todo, ahora sí que sí, o si no, Claro. sí.
Claro, igual no me ha pasado en tantas ocasiones, ¿cachai? O sea, creo que cuando tuve que desalojar el depa, fue como, tenéis que desalojar en 3 semanas, mis viejos se habían ido para el sur. Y ahí, puta, igual, tuve que ingeniarme ya de que chucha hago, ¿cachai? Ya estaba con pega y todo, estaba ahorrando, y dije, ya tengo que pillar dónde voy, pues. Y fue como ahora, sí o sí, y ustedes me vieron el proceso, así como calendaricé la weá y todo. Sí, ahí empecé a ser más organizado como soy ahora. Bacán. Porque tocó la weá. Y que ahí su aprendizaje fue en el instante. Y ahora soy así, pues. De hecho, ahora que lo pienso, recién ahora que lo converso con ustedes, ahora soy así por esa situación que fue Crash Course igual. ¿Te sirvió? Sí. Igual que yo el año pasado estaba un poco desligado al estudio, tan institucionalizado. No estudiaba institución, estaba como estudiando por mis medios nomás. Diferentes materias, filosofía, qué sé yo. Y de un momento a otro sentía que ya quería aprender cosas nuevas, ¿cachai? Como que dije, no, quiero aprender más allá de lo que estoy viendo ahora, ¿cachai? Y era un momento límite igual porque sentí una cierta presión, entonces decí, ya, ahora voy a ver en qué me enfoco y seguir más metas. Y fue bueno porque este año me ha servido mucho para conocer más gente todavía, más a mí mismo todavía, y más lo que puedo lograr más adelante. Claro. Entonces, muy bueno. Me ha servido mucho en una situación igual. Que igual aprende como una parte de uno que no conocía al exponerte a situaciones así. Pues, claro. O sea, cuando te toca, claro, conocí un lado que quizás no habías pensado que es parte de ti. Pasa igual eso. Yo la verdad, no pensé nunca que iba a ir a la universidad, pero... Claro, pero ahora voy a estudiar. Claro, bueno. Yo me acuerdo cuando salí de la U, te acordé que yo me fui a acampar y todo, mi compadre me bañó, me llevó con las cosas y todo. Fui para allá, para los cerros de Ventana donde iba este weón. Legal, y allá acampé, estuve 10 días acampando. O sea, como 7 días ahí y 3 en Orcón, o 4 en Orcón. Y estaba solo, pero igual fue viola, fue como unas instancias así como para conocerme a mí en un ámbito que no había pasado, ¿cachai? Era como para conocer otro lado de mí. Y de cierta forma había como sentido que como que había encontrado cierto wisdom que le llaman, clarity, y claro. Así. Pero luego cuando volví a casa, como que no cambió nada. Seguía igual, pues. Claro. Entonces es como mucho que estaba aquí de aprendizaje, pero no se expresó, no ejecuté nada. Entonces no... Claro, hay veces que la vida tiene que darte el... Claro. O lo aprendí, o lo aprendí, pues. Te pone el límite. Y eso fue... Claro. Eso es Crash Course, bueno, y eso creo que sí, en esa situación sí me pasó. A mí me ha pasado muchas veces con proyectos más que nada. ¿Sí? Sí, por ejemplo... Pero me va a decir, con el proyecto de GATS, por ejemplo, no, pues, no, por ejemplo... Pero, a ver. Así como de real. ¿O no? Tratar de aprender robótica en una semana por entrar a un proyecto. Por alcanzar a entrar a un proyecto. Porque estábamos haciendo una competencia en la Santa María y recién nos estábamos conociendo todos los del equipo. Y no teníamos idea de nada, bueno. Había la mayoría era electrónico y yo era el único informático. Y estábamos, ya pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y llegamos al tiempo límite porque además las clases con los padres y toda la weá, llegamos al límite, estábamos ahí. Fue como, ya pues tienen una semana para participar, necesitan enviar un video de la weá funcionando. Nosotros, ¿qué weá? Y si no, igual mancháis el nombre, pues, el nombre del equipo. De antes. Claro. No solo eres tú, sino que era el equipo que se llamaba Precocircuito. Hermoso nombre. De verdad, Precocircuito. Éramos 2 grupos trabajando y tuvimos que trabajar ambos en paralelo y mezclarnos para hacer ambos proyectos. Y en ese tiempo no estaba ahí en la UB, estaba ahí en la Cato. En la Cato, sí. ¿Entraste primero en la Cato? Sí, estoy en la misma web. ¿Eres estudiando la misma web? Sí, y ahí claro, manchaste un poco el nombre entonces, cuando fuiste y ganaste una web allá. Luego la U estaba entera bélica con vos. La escuela, la escuela, claro, la facultad. La web mala. Está bien, sí. Y ahí, claro, ese es Crash Course igual, pues. Tuviste que aprenderlo en una semana de pura irresponsabilidad. Crash Course también se aplica mucho al ámbito de las relaciones humanas, en el ámbito amoroso. Pues cuando tienes un hijo,
una situación de una obligación, sí, bro, que sí, te incita a que tú tienes que trabajar, producir, ponerse los pantalones y asumir una responsabilidad. Claro. Crianza, un ser humano nuevo, un individuo. A mi hermana le tocó eso. Claro. Mi hermana igual creció como persona también por su hija, por mi sobrinita. Igual esas son situaciones que puta se te dan y son tenéis que separadas. lidiarlas. Claro. Punto. Es como tenéis que. No hay otra alternativa. Y listo, y se hace de una u otra forma, pero se aprende. Esa wea fuerza. Igual no es que no sería ideal que todo fuera así en la vida, pero igual es necesario en ocasiones. Sí. Son ocasiones que te cambian. Un gatillante importante. Sí. Todo tiene un sentido hay otro tipo de enseñanzas que las podías aprender así como por voluntad propia, así como en tu tiempo, a tus medidas, por así decir, a tu ritmo. Pero si esas situaciones llegan, es como tenéis que aprenderlas. Claro. Yo creo que eso apela más a la sensación como de desesperación. Sí, también. Sí, porque te desesperáis y que es así como... Sí. Es que no hay otra alternativa. Lo fome es cuando veis los ejemplos de la gente que no logra aprender. Claro, por ejemplo, gente que cae en depresión. Mucha duda, mucha negatividad. Sí. Pero eso se debe erradicar cuando quedan en los vicios. Con lo invertido, que sería la positividad, el pensamiento positivo. Claro, pero uno lo hace por el no caer en eso, ¿cachai? Claro. Vais a alejarte totalmente de eso y aprendí a la fuerza, el cómo no caer ahí. También implica a veces aprender por obligación, por ser una persona que esté en una situación dificultosa de salud, que tal vez haya alimentado mal su cuerpo y te llega a una situación límite en que le digan que tiene que cambiar su alimentación. Puede ser un ejemplo. Que tenés diabetes y tenés que... esa hueá es palpico. Claro. Eso es complicado. Por ejemplo, son cosas... y todo tipo de enfermedades a las que de todo eso se aprende. Es palpico. Onda, cuando yo trabajé en minería, la hueá que todo el mundo le tenía miedo era la silicosis. Y el hueá es palpico, la silicosis. Y Don Matu, donde yo me estaba quedando en su casa, bueno, parece que le salió silicosis. Y yo palpico. Qué difícil. Sí, y que yo sepa, o sea, todavía está trabajando en la mina, pero la hueá es progresiva, entonces cada vez se pone peor y no tiene cura. O cáncer. Sí, de pulmón. Claro. O los cánceres, claro. Bueno, mi vieja tuvo cáncer. Mi vieja tuvo cáncer. Tienes que cambiar ciertos hábitos. Te toca, es así, cambia la vida y a la fuerza nomás. Claro. Sí, adaptarse y sobrevivir. Claro, porque si no... la mayoría habla de esos ejemplos, así como cambian y sobreviven, pero también hay gente que... Claro. Lo dejan ahí, pues es como, no sé qué. Esto de aprender por obligación se está viendo hoy en día, pero también en un cierto modo negativo, porque hay niños que están siendo obligados injustamente a trabajar, ¿se han dado cuenta? Bueno, claro. Hoy en día, hoy día mismo una compañera me comentaba, por un grupo de WhatsApp que tenemos de los trabajadores, que había visto en la calle 2 niños como de alrededor de 10 años pidiendo plata para comer. Y que los padres lo estaban forzando. Entonces preguntó, ¿qué podemos hacer en ese caso? Y ahí el padre le respondieron, no sé, tienes que ir a Carabinero o algo así. Yo le dije, claro, el Carabinero te puede servir porque ahí puedes poner una denuncia, etcétera. Pero más allá de eso, hay un tema que se tiene que ser investigado, porque si no, esa denuncia no va a llegar más allá. Claro. Debe haber una investigación y después algún método de intervenir positivamente en ese caso. Sería bueno, pero como te digo, los niños hoy en día lo están llevando difícil, no solo acá en Chile, en diferentes países. Claro. Y fue así también en la época antigua, en el siglo XX, en las revoluciones, la guerra, todos los procesos que pasó el ser humano cuando aprendían por obligación. Mi abuelo a los 10 años tuvo que ir de la casa porque el padre era un desgraciado que mandaba a todos los hijos a trabajar y él no trabajaba, se tomaba toda la plata. Mi abuelo se tuvo que ir. Y tuvo que aprender a vivir en la calle y de ahí salió. Entonces, claro, es un peso extra que tienen que tener los niños, porque algo que no va con ellos para su edad, ¿me entiendes? Que deben ser los padres los que estén a su tutela y deben cuidarlo, entregarle lo máximo. Pero ojalá mejoremos algún día, que cada padre que está alguna vez fallando tenga más conciencia. Claro, porque este tipo de aprendizaje, o sea, no digo que no deba pasar,
pero son en circunstancias especiales en donde tú tienes que darle el cambio a tu vida. Claro. Pero a un niño que necesita estabilidad... Sobre todo si estáis afectando la vida de otro, que es tu hijo, claro. Porque no es solo la responsabilidad de tú mismo tener que aprender por tu cuenta sí o no, o sea, sí o sí, y si no cagaste tú, sino que también caga el niño. Claro. Cagan tu hijo, si tenés la responsabilidad sobre una familia, no podéis como derrumbarte. Ese tipo de crash course también es para el pico. Cuando tenés tu familia en los hombros. Cuando cuentan por ti, pasa. cuando... Sí, igual todos los seres humanos tenemos derechos y también obligaciones. Entonces uno tiene que aprender sus derechos y sus obligaciones. O sea, claro, derechos y deberes, me han dicho. Pero igual es como una cierta obligación. Porque, mira, bueno, algo súper simple. Si un ser humano pide respeto, tiene que respetar. Tiene su derecho, que es el respeto, que él está pidiendo respeto para sí mismo. Y su obligación es llevar a cabo ese respeto para con los demás también. Claro. Porque si no, no tendría base y sería algo errado. ¿Entiendes? Claro. Pero bueno, así, aprender vía Crash Course es un reto, pero a la vez es una oportunidad de mucho aprendizaje y conocimiento. Claro. Experimental y encuentro que de cierta forma, retomando un poquito lo que habéis dicho antes, el aprender así como perdí el hilo de la idea. ¿Me recordáis la...? Es como de... Esto del Crash Course sirve mucho para aprender en el ámbito de la experimentación y eso. También se me fue la idea. O sea, no sé si les pasa, yo por ejemplo... Adelante. La libertad que tiene uno cuando tiene solo su propia responsabilidad, así como a cargo. Claro. Porque si tú tenías una situación Crash Course donde te toca sí o sí afrontar, pero es para ti nomás, él es tranquilo porque andáis más libre, pues es solo te la jugáis, pero es por ti. Es individual. Pero no estáis afectando la vida de otras personas si es que no tomáis la decisión correcta o si no alcancéis a aprender a tiempo. Claro. Es como... Ese tipo de responsabilidades, claro que son más pesos y son de hecho agravantes para la situación y tú sí o sí aprendí, si no, no queda otra. Pero cuando estás ahí tú solo igual es de cierta forma libre, es más claro, libre, porque es solo tú el que está sobre tu cargo, ¿cachai? Sí. Tú nomás. Como en tu caso. No sé. Claro, eso se agradece. Sí. Me gusta igual porque... Claro, yo siento que has llevado bien tu individualidad para mantenerte. Claro, pero por lo mismo, progresar. No, por ejemplo, no iría y tendría una familia ahora, por eso estoy estable yo, pero no para una familia completa, ¿cachai? Claro. Y en cambio si estuviera en esa situación, ahí sí que sería otra mucha más presión, igual cambian las cosas. Sí. Entonces eso está bien. En cierta parte son buenas las situaciones. Como te digo, es un reto y una oportunidad para aprender mucho. Claro. Te fuerza a aprender, es una situación de todo o nada. Fight or flight. Sí, que en realidad pueden ser así como muy graves o pueden ser un poco más livianas. Sí. Pero si la interpretáis así, claro, si representan eso para tu vida, claro. Claro, va también en cómo lo mires, de repente no era tan así, pero... A mí se me ocurrió un ejemplo. ¿Cómo te lo tomaste en ese tiempo? Sí, por ejemplo, un ave que sale del cascarón y se va alimentando un poquito hasta que llega el momento que tiene que aprender a volar y está en una altura. Imagínate, está en un árbol gigante y está el nido ahí arriba y tiene que aprender a volar sí o sí. El pollito o el ave se tira el salto de fe y tiene que hacerlo. Ahí es sí o sí, el crash course, ¿no? Es la naturaleza. O sea, ojalá que no haga crash. Ojalá que no haga crash. Sí. Bueno, claro, es el fight or flight. Es sí o sí, te toca y listo. Está bien. Esas situaciones que comentan a veces la gente cuando, por ejemplo, lo asaltan y wey así, que es como, bueno, las hormonas se van a la chucha así, se disparan y es o correr o te enfrentáis, así te defendí, así la salvan. Claro. Y bueno, hay gente que como que ¿han cachado esa cuando agarran como fuerza sobrehumana lanzan autos los culiados? Es palpico y es todo eso por la respuesta hormonal que hace el cuerpo de fight or flight. Es como, esa weá también es Crash Course. Es como te enfrentaste a esta weá y si no no hay forma, se hace lo inhumanamente posible. Es como lo que te decía al principio,
¿te acordás? Claro, exactamente. Me tuve que esforzar mucho más allá de mi capacidad. Sí. Claro, aprendiste a sobrellevar sobrevivir, adaptarme. Claro. Claro. Se escuchó como lo que decía Bear Grylls. Sí o no, Bear Grylls. Sí, está bien. O sea, sí, pues en realidad sí. Está bien. Cultura general. ¿Qué dicen, cabros? Si nos vamos a la pausita. Bueno, Ya, pues sí, creo que... Más generoso para los Creo que guachitos. sí, Sí, Égole. para los oyentes. Égole. Y después Para que volvemos nos a oigan. hacemos break. Luego le hacemos este. Ya, pues. Y en este tenemos ese tema y hay que mencionar la noticia. Claro. Que hay un tema que no habíamos puesto en la pauta al principio, pero yo quiero mencionar también que es la noticia que pasó ahora. Exacto. Aquí en la educación en Chile. Así que vamos a dejarlo para el próximo Vamos. bloque. Estamos viéndonos. What's up? Volvimos. Uy, uy. ¿Qué Buena, tal? cabros. ¿Qué tal? Volvimos ¿Qué tal? del break, estuvo muy Tercer bueno. bloque. Ahí estamos. Démosle. Buena. Ahora, Los cabros, entonces teníamos que mencionar la noticia, bo. Sí, po. La noticia que había pasado esta semanita. exacto. Yo estaba en La Vega y sé que salí del turno del Jumbo y me meto a ver en el Insta la historia, pues, para ver qué va a estar mi amigo y todo, así como de 10 historias que vi, 4 o 5 eran todas de la noticia que salió, 24 horas. Y decían que ahora van a ser electivos los cursos de historia y de educación física para tercero y cuarto medio. Entonces tú pasáis desde séptimo hasta segundo de esas mismas clases, pero luego esos 2 últimos años los tenéis de electivos. Y tenéis de clase obligatoria, era filosofía, ¿cierto? Y educación cívica. Claro. Y las demás son como 4 o 5 electivos con arte y todo el tema, y dentro de esa está historia. Y también está... ¿Cuál era la otra? Educación física. Educación física también. Sí. Claro. Entonces, yo de las historias que vi, todas eran negativas. Y luego empezó a pasar el día y vi Un más enfoque historias, y negativo todo era- hacia lo que estaba es que era una ocurriendo, hacia crítica. esa decisión, hacia... Claro, todos estaban criticando la decisión, ¿cachai? Del Ministerio de Educación. Claro. Pero no sé si soy solo yo, pero igual le encontré ciertos lados positivos a la wea, bueno, a mí me gustó. A ver, Algunas- ¿cuál algunas podéis cosas. nombrar alguno? Em, ¿Cuál es un lado positivo? bueno, de eso? el enfoque, más que en sí la propia acción, Ajá. el enfoque de tratar de actualizarse a las épocas de hoy en día con la enseñanza Como que y reformar. dejar quizá recursos como el tiempo, las horas que te dan disponibles de clase Ujú. para poder enseñar otro tipo de materias que puta, quizás afecten más a la vida de los cabros. Educación cívica me parece súper útil y súper buen ramo y que puta, si lo pudieran reducir la hora a otros para dejar ese, igual lo encuentro bueno. ¿En qué consiste ¿Cachai? más o menos? ¿Me puedes explicar un poquito? ¿Qué decís tú, Tito? ¿Cómo describirías educación cívica? Educación cívica.
Yo, más bien, a mí me educación gustaría cívica, hacer una clase de finanzas y que fuera base para los cabros en la media, por lo menos los últimos años de finanzas personales. Formación cívica me parece algo sobre lo civil, algo de las leyes quizás. Claro, pero conocerte como ciudadano y tu rol, ¿cachai? Una cosa así. ¿Sí? Más que en sí de lo que peca historia, que es que únicamente como que te hace memorizar fechas, hechos y era. Generalmente se tragan eso del geografía y ciencias sociales y solo se trata de un ramo de historia. Entonces he encontrado que, puta, igual si hay que tener la clase de historia de séptimo a segundo medio, es como lo cubre piola, no sé qué opinan. Igual esos dos últimos años se pueden dedicar a otra cosa. Sí, mira, la formación cívica es buena porque en realidad fortalece las habilidades que permiten participar más activamente en la vida cívica. Y así promueven normas y valores como la pluralidad, la diversidad y la participación. Porque en el video se ve que lo está leyendo. Considerado de la convivencia democrática en la vida moderna. Sí, está bien. Ya, ahora sin chuparle el pico al gobierno. No, bro, no, claro. Es que aquí, sí, hay que mira, aquí yo estoy en el área gris. Mi problema es que historia es necesaria. Lo hay que hay. Sí. Y reducirla ahora no sé cómo vaya al plan de enseñanza, porque significa que van a cortar temas o van a tener que comprimir más los temas. Algo van a tener que hacer ahí. Pero por otro lado, la educación cívica es necesaria, es obligatoria, necesitan aprender porque hay mucha gente que sale y no tienen ni idea de cómo interactuar con el mundo social, pero fuera incluso del ámbito de socializar con otras personas, no, sino que trámites, ese tipo de cosas, cómo hacer trámites, organizar todo eso, ¿cachai? Entonces, los establecimientos, protocolos, claro, los protocolos, nada, y entonces, piensan que la web se hace la pinta de ellos. Eso sería mucho más útil dedicarle tiempo. Claro. Eso me parece bien. Ahora, lo de educación física no, por cierto, porque hay que mencionar los índices de obesidad que tiene Chile, onda, es necesario. Una weá que fomente la actividad física, porque los cabros muchos ya ni tienen razones para hacerlo, tiene sentido. Entonces esa weá mal, onda, educación física debería quedarse, pero lo de historia para mí es debatible todavía. Ahora, de hecho no es que me encante el programa nuevo o cómo es ahora, pero encuentro que es un primer paso recién en un proceso de para más adelante. Ahora, ¿cuál es mi mayor aprensión? O más que aprensión, mi mayor punto de no es discrepancia, sino que de desconcierto, Claro. Si el plan de historia, puta, no lo quiero decir así, pero normalmente los planes de curso son como el reverendo pico, sí. Y lo voy a cambiar por otro curso que va a tener un plan como el reverendo pico. ¿Realmente importa hacer todo este trámite? También es verdad, pero... Se hace todo un cambio para que la web igual sea como el pico y no enseñe nada. Entonces, ¿cuál es el punto de cambiarlo por esa weá? No hay... Que puede decir yo muchas creo que cosas. El punto sería la participación. Mira, quitando la forma en la que se implementa o o la calidad en la que se enseña, estoy hablando, o sea, yo considero que va más dirigido hacia como los tópicos, ¿cachai? Así como el contenido que se entrega. Claro. Fuera de si la clase o no es buena, o si los profes culiados, o si el programa culiado que hacen, o si cómo organizan la hora en los establecimientos, no sé. Pero dirigido hacia los ramos que se pretende dar y priorizar antes que otros, ¿cachai? Encuentro que ese tipo de enfoque, no sé, me calza, a mí me calza un poco. Yo estaría de acuerdo si lograran por fin, tomar historia, comprimirlo para no tener tanto detalle imbécil, sí. Y comenzar más el área de ciencia social, sí, y geografía. Y un poco de geografía, sí, pero dejar un poco de lado la parte de historia neta, un poco más porque de derecho, un poquito claro, dentro de, porque esa es parte importante de ciencias sociales. Y pero no, se dirigen siempre a la fecha, a memorizar nombres, sucesos y pura hueá. Y de hecho lo más probable, no quiero decirlo, pero lo más probable es que formación cívica te digan ¿cómo se llama tal estamento? ¿Cómo se llama tal institución? ¿Cuál es el papel el problema es cómo lo llevan y cómo lo ejecutan. Claro. Pero en sí, dentro de la planificación,
encuentro es cómo va dirigido, ¿cachai? Claro. Ahora, obviamente, tengo una crítica totalmente aparte, el cómo está organizada la educación en Chile fuera de su plan, sino el cómo se ejecuta. Claro. Está el pico, y todo eso lo sabemos, así como para cagado. Pero un trabajo en proceso que independiente de eso y de cómo lo mal que funcione, cuando consideráis aparte como los ramos que se imparten, igual eso sí es un paso Claro. adelante. Y por ejemplo aquí, dentro del texto de la Biblioteca del Congreso Nacional, voy a citar esta parte. Así, la formación cívica tradicionalmente se ha centrado en la transmisión de conocimientos básicos que definen la vida republicana, el Estado de Derecho, el gobierno y sus instituciones. Hoy está evolucionando a una formación ciudadana. Se trata de un enfoque más amplio, que junto con desarrollar conocimientos sobre el sistema de gobierno y la historia de un país, se encargará de fomentar habilidades y aptitudes destinadas a perfeccionar la capacidad de efectuar de un ciudadano competente para una participación cívica informada, crítica y constructiva. Es mucho. ¿Tú sí? Es mucho, claro. Porque los cabros actualmente no están... A ver, ¿cómo lo puedo decir? No, yo creo que estáis equivocado. O sea, mi enfoque, creo que esto puede servir. O sea, puede servir, si no digo que no pueda servir. Y creo que el enfoque que están dando es volver a reformar lo que ya ha pasado, o sea, un poco olvidar la historia de lo que fueron las guerras, quizás de lo que fueron todas las vulneraciones que se vivieron, y empezar un nuevo enfoque en que la sociedad esté más participando para que se pueda llegar a una consolidación más estructurada y quizás nueva, que tenga hay mejores... un dicho súper importante que hay que considerar, que no olvida su historia, está condenado a repetirla, es un dicho que se dice siempre. Entonces en sí encuentro que hay valor en recordar la historia y todo, y el rememorar lo que representó o los cambios que hubo y cómo eso afecta a la sociedad de ahora, ¿cachai? Cosas así. Sí, pero igual tenéis razón en ese pero más en la parte en la que está distribuida hoy en día, que es como te hacen pasar libros, te hacen ver weá, y eso no es tan, puta, no sé, incluso hay formas más lúdicas y más modernas de transmitir ese tipo de cosas. Deberían estar las dos unidas, el puto ¿no? Hamilton. Eso debería pasar, deberían estar la historia unida, porque así tenemos la base para no perder y no volver, como tú decís, no volver a cometer el mismo error, porque se puede vulnerar de nuevo algo y quizás nos pueden hacer un truco nuevo, quizás otro complot que no nos demos cuenta, pero que sea más moderno. Y el otro... Entonces hay que mantener la historia y hacer esto cívico, ¿cachai? Exacto. Eso sería bueno. Y se supone que historia, el curso de historia, dentro de sus ciencias sociales, te debería enseñar eso. Entonces, claro, si yo leo esto, dice que además lo van a cambiar a un enfoque más centrado en formar gente competente para las instituciones, para que no sea tan hueona, para que cache cómo funciona el sistema. Claro. El problema es que, de verdad, y lo digo así, en serio, de verdad los cabros van a prestar atención a esta wea. Muy complicado, pero no va a faltar quien lo haga, pero no, la mayoría puede ser que no lo haga. Entonces, puede ser. Como siempre, o sea, no digo que no hay que facilitarles el conocimiento, pero reformar a través de cursos pequeños la educación y tratar de meterle cosas pequeñas a algo que de verdad está mal hecho. Realmente tiene un sentido. Deberían borrar toda esa weá y sacar a esa gente que hace estos textos rimbombantes claro. que en realidad no tienen idea de cómo se hacen las clases. Pero lo veo muy poco probable. No va a pasar ni cagando. De lo que deberían hacer, puta, difícil, obvio. Deberían desmantelarse toda la weá. Porque toda esta weá en realidad lo hace gente que en su perra vida ha hecho clases. O máximo ha hecho clases en lugares probablemente, como que igual tiene un entono muy dictativo. En eso cae la redundancia ahí, porque hay como un tono dictativo y también algo muy... Claro, y si te das cuenta de todo esto, lo único que te deja así como el tema a la pregunta es la parte de crítica. Y no veo nada más que sea con respecto a crítica. Constructiva o no, la crítica es buena. Y no sé, es que las temáticas a tratar son importantes, y aún más importante que la temática es el cómo se lleva a cabo. Obvio. Oye, ¿y esto fue copiado de algún otro país, de alguna otra Probablemente. forma? Probablemente. Porque puede ser que esté en otro lugar, en otro... No sé. Me llama la atención igual, o sea,
De todas formas hay que mencionar que a pesar de como que a los cabros les pueda representar una herramienta, por ejemplo, el conocer el cómo desempeñarse en el mundo así de las instituciones, cuando trámite y weas así, a pesar de eso, igual tiene, claro, su aspecto de, puta, es adoctrinante también, ¿cachai? Sí, es un adoctrinamiento, obviamente, porque institucionaliza de por sí a un cabro que está recién saliendo, ¿cachai? Joven y todo. Entonces, también encuentro que por ese lado tiene mucho sentido que los cabros no quieran pescarla. Pero ahí nace entonces de quien la recibe. Claro. Que son los estudiantes. Es que es el punto. Entonces, que si fuera del sistema que se establece ahí o la intención que tenga, nace en quien la recibe, que es el estudiante, puta, ¿cómo va a afectar? No sé. Es que no creo en eso. Yo no creo en eso de que si crees que algo te va a adoctrinar, lo vas a dejar de lado. No, pero yo no creo que dejar de lado, pero obviamente se le podría utilizar como la herramienta que te provee y nada más. Es que no pescar. Como por ejemplo, cuando vaya a un colegio, bueno, no sé, yo por ejemplo fui mucho tiempo en colegios católicos, muchos. Y al final terminé en uno laico, ya me salí por fin. Pero era como, yo ya estaba medio chato de la estructura que tenían. Y me salí. Muy jerárquica, ¿no? Sí, sí. Muy de rendir honor, claro, a los jerarcas. Muchas weas de valores que no comparto. Es como igual muy militar también. De hecho, la iglesia, el Vaticano tiene mucho que ver con la iglesia. Sí. Son productores de hecho. No, y son los mayores accionistas de normas en la industria armamentística. Entonces, ¿para qué hablar? No, ¿para qué? Si se confesan puras weas. Sí. Entonces el tema, a mí ya me tenía echado las weas católicas, ¿cachai? Y me fui. Pero entonces yo recuerdo que en el último, en el Juan Castro, cuando estuve en primero medio, le pedí a mi profe, que me tenía mala, que me diera un certificado alumno regular, o algo así. Lo típico para cambiarme de colegio, o un certificado de nota. Y me salí para el año siguiente. Y ella me dijo que así como, que si me iba a cambiar de colegio, yo le dije que sí. Y me dijo, qué bien, igual, porque no se adaptó nunca como al sistema tipo de este colegio, a las normas de... Pero no son normas de reglas, sino como es la normativa aquí, así, todos somos así. Y yo creo como chucha. Y claro, en cierto sentido, eso podría haberme adoctrinado como muchos cabros. Un compadre del Garrido estuvo desde primero básico hasta ahí. Y yo le decía todos los días, esta wea, no me chato. Y salí. Y ese salió ese mismo año. Se acabó. ¿Cachai? Pero era una wea que yo por lo menos llegué y ella me lo dijo. O sea, yo le decía un par de veces, yo no soy católico, ¿cachai? Yo ya no. Y antes de hecho era evangélico, no católico. Y ella me decía así como, pero entonces venís solo por la educación y no por, o sea, por la parte académica y no por así como no comparten los valores de nosotros, las creencias. O sea, te está discriminando. Claro, porque las creencias eran distintas. Y yo como, chucha, o sea, sí, porque es un colegio, no por la parte académica. Luego los valores vienen en casa, supuesto, y en la vida y todo. No te pueden obligar a creer en algo. Ni siquiera es por valores. Algo de fe, algo propio. Claro, y ni siquiera es por valores, porque por ejemplo... Es por creencia más que es por creencia y... Exacto. Sí. Y eso es un aprendizaje forzado. Claro. ¿Cachai? Es como... Puta, esa weá sí... Cacha. Y eso... Sí es como paja. Cacha. Está bien. Sí. Sí. Así es la educación en Chile hoy en día. Ha sido... Bueno, ya, será vos. Sí, ya. No sé. La verdad es que cambiar, es que el otro gran problema de estos cambios es que gastan plata. Sí, y gastan mucha plata en esto. Somos plata de la chucha. Y gastar plata en algo que no va a funcionar, a mí no me hace sentido. No, obvio. Si no va a funcionar, por lo menos deja la otra weá que tampoco estaba funcionando. No, no, que estoy inflado, listo. Sí. Pero si todos conocemos cómo funciona la weá, pues no. No, sí, por eso. Entonces, para mí. Ya me desmotivaste con la weá, que como puta, todo el mundo estaba con críticas negativas, así, yo como puta, igual trataba de verle como el lado positivo porque veía puro odio en Insta, ¿cachai? Claro. Y dije, ya, viola, lo razoné un poco. Ahora que lo conversamos y todo, tiene sentido. Y obviamente le encuentro un montón de contras. Claro. Pero no me había detenido el tiempo suficiente a pensarlo, eso es todo. Es que, no, tampoco creo en eso. La idea, la concepción, o sea, no sé si la concepción, pero la idea en sí misma es buena.
Pero es que la ejecución es la que... Claro, el problema es que si la ejecución es mala, y la ejecución no digo al profesor en el aula haciendo la clase. No, claro. No, me refiero desde arriba, desde los hueones planeando el programa, que se... Sí. De ahí abajo, sí. Si toda esa wea es mala, ¿cuál es el punto de gastar toda esa plata? Porque en realidad se van muchos millones en eso. Yo creo en una cosa. ¿A ti te quedan cosas de la educación que aprendiste en la media? ¿Recordáis wea, cierto? Aunque no queráis. ¿Te acordáis de la Guerra del Pacífico? No, muy poco. ¿Pero la estudiaste por tu cuenta o la estudiaste por el colegio? No, por el colegio. Por el colegio. ¿Y te acordáis de ciertas cosas o no? Al abordaje muchacho y toda esa weá. Y nada más. Ya, pero ya. A mí me quedan esas cosas. O sea, no, la aprendió. ¿Cachai? Me acuerdo de un sargento que estuvo en la Guerra del Pacífico. ¿Quién? Sargento Aldea. Sí, por Liceo Ventana. Fue mi colegio, pues, complejo educacional, Sargento Aldea. Sí. No, y tú decís ya, viola. Son cosas que igual te quedan, aunque la educación que llevaron o cómo lo programaron fue como el pico. Pero igual quedaron cosas. Entonces, yo creo en que si tú cambias el contenido que se muestra, las cosas que les vais a enseñar, puede que quizás no podáis transmitir todo lo que queréis o hacer el curso lo más eficiente posible, pero igual va a transmitir un poco, va a quedar un poco tal como nos queda un poco de la educación que hay ahora, va a quedar un poco pero diferente, otro poco, de otro montón, claro. De un tema distinto. Entonces, aunque sea rascando, diciendo, porque yo ya sé que la web es mala y tiene que cambiar y todo lo que queráis, pero aunque sea rascando un poco por cómo funciona ahora, algo sacáis, pero algo nuevo. Así como no sería lo mismo que ahora. O sea, y encuentro que es como hacia la dirección donde va, por lo menos ahora, más que la calidad de la educación que hay. Claro. Porque es por pico. Probablemente. Yo creo que lo que tú mencionaste antes, que se están utilizando fondos en vano, que se gastaba mucho dinero, sí. Debe ser por interés propio. Sí, está inflada la weá. Por administración. Claro, porque claro. Ya que van administrando, van obteniendo su propia cuota y quizás se van recortando. No, dinero, y las contrataciones que se hacen y todos los weas de trámite se ponen a nombre de... Claro, y contratan supuestos expertos en educación que en su perra vida no están en aula, que no cachan nada de ¿y les pagan menos? Sistemas. No, pues que son familiares. No, son familiares que supuestamente son expertos en educación y no han hecho nada nunca. Entonces ahí se lleva la plata del gobierno, ¿cachai? Y dicen estoy pagando tu servicio y el weón provee esos servicios y en fin. Esa es la wea. Pero, o sea, todo el mundo se sabe esas triquiñuelas baratas y así son, pero fuera de eso, la cara que se da, la intención que se le da, no es mala. No. Ya, gracias. Eso era todo lo que quería decir. La idea, la parte de... O sea, no sé si la intención es buena, pero la idea es buenísima. Sí, la idea es buena, pero la parte de educación física, no, eso está mal pensado, no se pensó. Ya, listo. Mal. Estaba hablando de los de educación cívica, ese tipo de cosas. Ahora, filosofía, no sé si es un ramo que debería... O sea, igual piola, yo creo que... pero no se le debería dar tanto espacio como se le pretende dar. Yo lo haría un electivo, tal como es como en los ramos electivos de humanistas. Yo no le daría electivo, le daría enfoque. Ya, enfoque a filosofía, pero en los otros ramos... Claro, por ejemplo, te vaya a un electivo biológico, tomáis el electivo biológico con filosofía enfocada a biología. Ya, bacán igual. ¿Cachai? Sí, matemática, filosofía enfocada a matemática. Yo creo, sí, porque la filosofía es muy importante para el ser humano. Sí. Claro. Es parte intrínseca de su propia cultura, de lo que ejerce día a día. Claro. De su forma de vivir. De hecho, filosofía y te explica, es por la sabiduría, así que... Claro, y te explica qué weá estás estudiando, porque estudiáis matemáticas. ¿Y de dónde salieron esos números? ¿Y por qué se crearon todas esas cosas? ¿Y todo eso por qué? Ah, puta, existe tal weón que inventó esta fórmula y te la aprendí, po, weón. Sí. ¿Y para qué la voy a usar? Claro, o por qué este weón innovó en esto y generó otro sistema, por ejemplo, la diferencia entre el sistema de cartesiano y el sistema polar de vectores. Debido a su filosofía. Claro, totalmente, porque la filosofía rearma su estructura y hace que tenga una rutina a la cual se vaya generando un proceso lo cual desemboca en un desarrollo óptimo. Claro, y cambia la visión de las problemáticas, ya son distintas herramientas. Resultados. Claro, son distintas herramientas para... Claro, y te explica el proceso de la lógica detrás de eso. Claro. Te ayuda a aprender la lógica detrás de eso. Y los significados, los sentidos que tiene. Claro, o por ejemplo en biología,
los procesos que se hicieron para los descubrimientos y por qué se hicieron los descubrimientos, ¿cachai? Y explicar de a poco cómo se empezó a estudiar dentro de la historia de la misma, pero explicar los procesos dentro de la biología. Es genial, es genial. La psicología igual tiene mucho que ver con la biología. Es que yo de verdad, a mí me encanta. Entonces es buenísimo que la filosofía. Saber sobre la mente humana. Claro, el problema es que las perspectivas. A mí no me gusta el enfoque que se le humano. da en la parte académica, onda, así como en el colegio, como te enseñaban Platón. Es que en realidad la filosofía tiene mucho que ver no sé, en el modo de aprendizaje, si tú te das cuenta. Claro. Es que la construcción del conocimiento. Por supuesto, tiene mucho que ayudar en el aprendizaje. Claro, entonces, no pasarla, o sea, esa parte de Platón y la parte genética se podría pasar como en un curso parejo para todos. Sí. Y tiene que ir más que nada por conocimiento general. Básico, sí. Porque con un curso de 1 hora de filosofía, yo cacho que está ahí. Sí. Con un seminario. Sí. Un seminario y la primera clase. Claro, y está ahí. Sí. Pero después, cuando escoges tus electivos, incluso los electivos de técnicos, no sé si se los pasarían a los técnicos, pero incluso los electivos técnicos deberían tener la filosofía. Yo creo que sí. Porque es una herramienta. Claro, porque después te permite, no sé, pues, digamos que un técnico después quiere pasar a una ingeniería. Y ese pequeño toque filosófico que quizás la persona nunca se dio el tiempo de pensarlo. Por ejemplo, no sé, cualquier lugar. Por ejemplo, da tu propio ejemplo de filosofía. ¿Cuál es tu filosofía? ¿La puedes proyectar en este momento? Es que depende. ¿Puedes definirla? ¿Cuál es tu filosofía? ¿De qué? De tu modo de vivir que te ayude a aprender. ¿Que me ayuda a aprender? Pues, ¿cuál es tu filosofía para aprender? ¿Cómo estudiar y vivir y cómo vas desarrollándote para aprender y tener el conocimiento? Mi filosofía es conocimiento con propósito. Ya. Los conocimientos... ¿Y cómo lo llevas a cabo con concentración, teniendo un estudio de tiempo? O sea, ¿te administras bien tus tiempos de estudio? ¿Tienes una...? No, solo nazco estudiando. ¿Naces estudiando? O sea, no soy bueno estudiando de forma metódica, soy obsesivo. Entonces, para mí, digamos que me están pasando algo en matemática. ¿Ya? Y me explican, ya, esto se hace así y así. Yo no entiendo. Porque no entiendo que eso es así y es así porque sí. Entonces, yo busco de dónde viene la lógica, luego busco la deducción de cómo se llegó a ese resultado y trato de aprender la lógica, cómo la persona pensó el llegar en ese resultado. Ese es mi proceso de aprendizaje y por eso me toma tanto tiempo. Entonces, no cualquier persona lo va a hacer y por eso que yo no inculco a otras personas a hacerlo, porque requiere mucho tiempo y que ahí palpico mentalmente. Pero aprendes a resolver problemas a un nivel de abstracción incluso aún más alto, porque tienes los ejemplos de todos estos genios que construyeron weas antes que tú. Tiene sentido. Como informático, como matemático y como persona, si voy estudiando de a poquito a todos estos filósofos, matemáticos e informáticos que han estado ahí construyendo conocimiento, y entiendo el cómo ellos pensaron más que el resultado al que ellos llegaron, voy añadiendo su pensamiento de genialidad al mío. Claro. Y esto lo aprendí de chico. Mi abuelo no pasó de básica por sus problemas familiares, pero yo te digo, él es un genio. Él dedujo muchos teoremas matemáticos cuando era chico, simplemente para poder trabajar. 3 simples, pi y todas esas relaciones matemáticas, él las descubrió solo, no tuvo ayuda. Y él tenía esta visión de aprender cosas con un sentido, con un propósito. Y yo no sé si yo en mi inteligencia lo hubiese logrado llegar a esa conclusión, pero la incorporé a mí. Entonces, parte de su genialidad se la robé. Siempre me tengo muy idealizado. No. Yo me gusta decir la robé, más que nada porque es una idealización del aprendizaje antiguo. Antiguamente
Se decía que cuando tú tomabas el conocimiento de tu maestro era porque se lo robaste. En la cocina, por ejemplo, te tenían de ayudante y tú tenías que ver cómo el maestro cocinaba. Y a partir de tus deducciones del método de tu maestro, tú lo incorporabas a ti y le robabas el conocimiento. Porque no se te entregó el conocimiento. Tú lo dedujiste. Claro, tiene. Entonces, para mí. Tiene sentido esa diferenciación. Claro. Igual. Entonces, esa idealización del robar conocimiento y de incorporarlo a ti, se me hace a mí personalmente aún más potente cuando piensas en tomar más que el conocimiento, la lógica de la otra persona. Cómo la otra persona llegó a ese resultado. Claro. Es aún más potente porque más allá de tener el resultado empaquetado y bonito, sabes lo que está por detrás, cómo esa persona se lo craneó, tuvo dificultades. Y qué mejor manera que teniéndolas tú mismo. Claro. Compa, y con esa filosofía, ¿qué cosas hay aprendido con esa? Ya que siguiente tema muchísimas. Porque igual cosas. Eso influye harto en las cosas que luego aprendí, la manera de... Muchísimas cosas. De hecho, la mayor parte de mi conocimiento lo he obtenido con eso. Cacho. Me toma, no es que me tome tiempo, pero, o sea, me toma mucho tiempo, pero soy obsesivo, entonces gasto ese tiempo de una y después quedo muerto. Sí. Pero he aprendido desde carpintería, coser, inteligencia artificial. Es un enfoque que te permite aprender muchas cosas. Y esas cosas que he aprendido es gracias a ese enfoque. O por lo menos ese es mi método. El problema es que consume. Claro. Y aún más importante que tu tiempo, consume tu mente. Te desgasta. Sí. Yo estoy seguro que si no fuera porque yo creo que tengo aguante para estudiar, yo ahora estaría adicto a algo. Y algo potente. ¿Tú decís? Sí. Porque todo de verdad requiere mucho esfuerzo. Estudiar tan a profundidad algunas cosas requiere. De hecho, me retan. De hecho, no sé si te conté que vino un tío a arreglar el PC. Ya, que entre medio él me estaba enseñando ecuaciones diferenciales. Y su frase era: bueno, para de pensar, si no eres mente brillante, corta la weá y el método es ese. Y yo, no, que me gusta saber el método. Me gusta saber por qué nació ese método, cuál es la lógica. Y me decía, no, pero no lo deduzcáis. Y yo trataba de hacer las deducciones mientras que él trataba de acordarse. Y de a poco al final llegamos a las mismas conclusiones y en el mismo tiempo. Pero eso es porque ya me tengo entrenado para hacer esas deducciones. Claro. Y no es algo que yo sepa. Igual son hartos pasos entre medio. Muchos procesos. Son como... Claro, pero por ejemplo yo comprendería por qué otra persona prefiere memorizar. Claro. A mí no me gusta memorizar, pero sí me gusta el conocer el tema. Por ejemplo, en las exposiciones y todo ese tipo de cosas así, me gusta más el conocer el tema más que aprender algo preparado para exponerlo. Me gusta más el saber de qué se trata y luego poder charlar, que salgan opiniones así. Interiorizarlo. Claro, esté tan interiorizado que uno puede emitir opiniones respecto a eso, dando por sentado que el otro también lo conoce. Aparte de tener que introducir el tema y todo eso, ese tipo de cosas, igual como hacia el lado de la comunicación, ¿cachai? Igual... No. ¿Y qué has aprendido con eso? Cacha. No sé, yo creo que... Pero piénsalo, razónalo un tiempo, razónalo. Tengo tiempo para razonarlo. Digiérelo. Coméntanos tú, Nacho, mientras. Dinos, ¿cuál sería tu filosofía de aprendizaje? Bueno, mi filosofía de aprendizaje consiste en crear mi destino con mis propios pensamientos, complementándolo con mi emoción, que es positiva y va a ser positiva por siempre, porque aparte lo complemento, escribo mis letras y empiezo a cantarlas. Trato de concentrar toda esa buena energía positiva, de emoción, respirar hondo y empezar a cantar mis letras que me guían en cierto sentido a un destino o a una meta que voy a ir cumpliendo en un proceso.
Entonces esto me quiere decir que yo mismo soy co-creador de mi propia realidad, escribiendo mis propias letras y concentrando mis pensamientos, enfocándome en donde me beneficia a mí y a los demás, por un bien común. Y creo que mi filosofía va ligada mucho a la emoción, a la inteligencia emocional. A eso he aprendido, a tener una inteligencia emocional mucho mejor que antes. Está súper infravalorado. Sí. En la sociedad de hoy en día está, bueno, no se le considera, y claro, es un aspecto súper importante. Yo confieso que yo la suprimo. ¿Sí? No, yo la inteligencia emocional soy de escuchar la música, bro. Por ejemplo, les cuento algo intrínseco. Yo escucho música y empiezo a liberar mi mente, empiezo a sentir mucho la música, y en esa música como que siento mucho la conexión de todas las personas. No sé, porque si yo me viene el recuerdo de todas las personas que conozco y como que siento que las voy conociendo más mediante la música. Y más cuando empiezo a agregarle letras positivas, pensamientos positivos, es mucho mejor, porque así siento que en cierto modo estoy aportando un granito de arena a esta realidad, que la creamos a partir de un punto metafísico que tiene que ver primero con tu mente, tu sentir, y luego eso se exterioriza ya una vez se manifiesta al exterior, ¿me entendí? Y bueno, así crean las ideas, de una idea ya un invento, de conceptos, se pasa a las leyes. ¿Qué he aprendido con el tonto? Y así se puede... ¿Qué he aprendido con toda esa filosofía? Creo que he aprendido a sobrellevar el presente, a disfrutar la vida, a aprender de todas las personas, a sentir, más allá de a veces pensar tanto, más sentir que pensar. Sentir profundamente desde tu interior. Y a controlar siempre la emoción, no suprimirla, porque suprimirla es como eliminarla y en cierto modo ignorarla. Más bien modificar cualquier emoción que trate de ser negativa en cierto sentido, transformándola automáticamente en una positividad. Al contrario, se invierte automáticamente. Es como explicado en un ejemplo el yin y el yang. Tú sabes que a veces el bien supuestamente está, pongámoslo a la izquierda, y el mal a la derecha. Es una hipótesis. El bien también tiene su punto que es de mal, y el mal tiene su punto que es de bien. Entonces esto es como lo que regula esta realidad. Por eso hay que conocer en realidad su totalidad y saber cuál es el punto, cuál es el aspecto te beneficia más, ¿me entendí? Saber tener un equilibrio, saber tener templanza, habilidad de valorar a las personas, valorar a la gente, no solo por sus conocimientos, sino también por sus sentimientos. ¿Entendí? Y eso es cosas positivas. Creo que eso puedo aportar así. Y cada día seguir aprendiendo y creciendo como una persona humana, ¿sí? Como un ser humano. Sí, eso. Me gusta mucho estar aquí compartiendo con ustedes, son grandes personas y cada día voy a seguir adelante porque quiero seguir conociendo más allá de lo que mi ojo ahora ven. ¿Sabes qué? Me causó mucha... Sí, si puedo sacar una conclusión, es como que trata de robar, pero desde la emocionalidad. Es el mismo término, claro, pero trata de incluso a las cosas malas le roba la parte positiva. La parte positiva, claro, claro. Me agrada. Es bueno. Es bacán eso, güey. ¿Viste? Es bacán. Sí, la inteligencia emocional está súper infravalorada, es muy valioso. Es súper importante el saber conectar con otras personas y bien, el poder empatizar, ponerte en situaciones. Y conocer también a ti mismo. Conocerse uno, lo que habíamos comentado al principio, de hecho. Sí, pues. Sí, está bien, me gustó el tema de hoy día. Pero uno responde, que ya haya aprendido, de life, no sé, principalmente me he adaptado y he tenido que como asimilar rápidamente prácticas y hábitos. Ese tipo de cosas, así como reforzamiento y cosas así, más que contenido... variabilidad. Claro, ese tipo de cosas he aprendido más con la forma en la que suelo pensar. No puedo explicarlo bien al principio porque estaba, creo que, respondiendo a la tuya y la mía... Claro, estaba ahí como analizando la perspectiva que tenía él. Claro, pero las cosas que sí me ha enseñado, creo que son más dirigidas a eso, al comportamiento, al actuar, a abrazar el cambio. También, bueno, eso hoy en día, bastante con la situación, no sé como estoy ahora, abrazar el cambio y cosas así. Pero incluso desde el principio, cuando tú te introducías a nuevas prácticas,
más el proceso de aprendizaje o el... Te retroalimenta. Así como, claro, ese tipo de cosas. Y me he enfocado mucho más en el proceso, en el cómo, que en el mismo qué de las cosas, ¿cachai? Claro. Claro, si tú estudiaste mecánica industrial, yo me imagino el que para mecanismo de estudiar las eso te da cosas, como un mecanismo sí, así. sí, en parte. Cada pieza, y a la cada vez, pieza, cada parte de cada es un fragmento es parte de organismo un o proceso, una conformación. una cosa así, pero más dedicado así como a las cosas fuera de la misma mecánica en sí. Ya. También no sé, weón. Dale nomás, sí. Es que, piensa si... Explícalo. Parece weón, pero uno como que comienza a pensar y es como, ay no, pero yo de repente dale, he utilizado ese mismo pensamiento en tal wea. Claro. Y son weas estúpidas de repente. Sí, pero a veces... Y generar metodología, que la gente no se da cuenta que genera metodologías para weas, no sé, para cortársela, weón. Claro. Y la aplicáis y es como súper weón, así. Tenéis tu proceso para hacer eso. Sí. Pero es como la forma en la que te hace feliz, po, weón. Claro. Y de otra forma no te gusta, entonces lo haces de esa manera en la que te gusta. Claro. Bueno, a veces llegas a hacer un poco toc, pero... Claro. Por ejemplo, yo te daría un ejemplo de ti, ¿sí? El cómo editar los videos. ¿Sí o no? Porque tiene tu firma, po. Es como tú editas videos, inspirado en otras personas, Sí, pero sigue siendo tú, po. Y es porque lo recogiste tú de otras personas, tú se Ahí, lo robaste ya, a ellos. Robando ahí, pero por ejemplo, ¿cuál weá así como los cortes con la música y weá así o no? El cafecito idealizado. El café, es que me encanta. Siempre El me tabaco, ha el tabaco. Sí, La hierba. Cacha. No, igual toda la sustancia, pues sí. Escucha, ¿para qué? Si todo es robado de algún lado, pues imagínate. Todo lo que consumimos, la alimentación es de otros lados. Claro. Los chilenos igual tenemos su propia cultura, pero... La cultura y todo, claro. Pero en fin. Se ha globalizado todo, que en realidad todo se roba. Llevamos 1h32, caro. Bueno, harto igual. Sí. Obvio que ahí se llama menos porque es el último bloque. Pero en total... En total. Sí, 1h32. Así que ahí estamos. Yo creo que está bien. Deberíamos dejar el último mensaje, pues, ¿no? Algo que, una moraleja así que para despedir. Me gusta igual reflexionar sobre el mismo aprendizaje de las cosas. Porque uno siempre aprende, pero nunca se detiene a pensar en el cómo. Reconceptualicemos lo que hablamos. Primero hablamos sobre los problemas del aprendizaje. Claro. Que eran motivacionales, cognitivos y etcétera. De todo. Después entramos a hablar sobre aprender vía crash course, cuando aprendes por obligación. Y finalmente hablamos sobre la educación en Chile, la noticia, que estuvo muy importada, el aprendizaje académico, cómo ha cambiado, y lo que nosotros hemos aprendido, para dar el cierre de la sesión. Y decirles que felicito esta fue una buena junta de gabinete, Nos felicitamos a todos porque en realidad fue bueno. Palmadita en la espalda. Sí. Todo bueno. Creo que... Y que no tenéis que volver para la otra, culiao. Sí. Sí, bueno. Claro. Si alguien escucha esto más adelante y se une a esta weá, por favor háganle bullying en los comentarios al Gerardo, por favor. Por favor, se los pido. Se los pido. Háganle a todos. Bendiciones. Perspectivas y los capítulos viejos, por favor. Oye, ojalá despidamos con una frase así que sea motivacional así. Una tuya, una mezcla de diferentes frases. Tuya, de la rienda. Tomar la rienda, ¿cómo era? A tomar la rienda de la vida. Tomar la rienda para ver más allá de lo que veo ahora, que es mi frase, y la tuya. Roba el conocimiento. Robando el conocimiento en pos de bien. Sí, calla. Está bien. Bien o mal, me da lo mismo. No, que lo robe nomás. Sí, eso esa persona determinará cómo es el conocimiento. Claro. El conocimiento no tiene un valor intrínseco. Está bien. Nos despedimos entonces, cabros. Un gustazo, como siempre. Cuídense, cabros. Cuídense. Bendiciones, shalom.